Lo que me quieren preguntar es cómo nos fue en la reunión con la CONAGO, con las mandatarias y los mandatorios estatales que tienen industria turística. Como todo martes, hoy lo solemos hacer ya con cierta periodicidad, lo hemos hecho en los últimos 4 martes, tenemos reuniones con las y los mandatarios estatales. Estas reuniones se organizan conjuntamente por la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, y el Gobierno Federal. Y nuestro punto focal nacional es nuestra querida secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero. Participó desde luego mi jefe, el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, el secretario Torruco, Miguel Torruco Márquez, de Turismo, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, y varios otros funcionarias y funcionarios federales. Y la reunión fue muy productiva, como suele ser cuando conversamos con las titulares del Poder Ejecutivo Estatal, en un ánimo de colaboración, siempre de mucho respeto, y el tema específico fue la industria turística. El secretario de Turismo, entre otras cosas, propuso al secretario de Salud que se evaluara, considerar la industria turística parte de las actividades esenciales. Hizo una exposición de motivos que me parece sumamente elocuente y bien documentada, misma que ya conocíamos, lo habíamos platicado internamente en el Gobierno Federal, y fue sujeto a comentarios, y lo vamos a evaluar. Vamos a evaluar cuáles son los pros, los contras, los retos, las dificultades y los elementos importantes a considerar. Esto nos da un marco de referencia para cualquier inquietud que pudiera haber respecto a la activación de la industria turística. Y comparto con ustedes lo siguiente: como hemos dicho desde el inicio y se comenta en todos los países, es el reto en el manejo de una epidemia como esta. Hay 2 bienes públicos a balancear. Por un lado está la salud y la vida, que indiscutiblemente son la prioridad, y por el otro lado está el bienestar social y la economía, que también son relevantes porque a su vez, si se dañan importantemente, repercuten sobre la salud y la vida. Entonces, al final de cuentas, es proteger la salud y la vida en 2 expresiones diferentes. En ese sentido, varios de los gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien también estuvo presente, la gobernadora de Sonora, que también participó, externaron distintas perspectivas sobre la realidad económica en sus estados, el gobernador de Hidalgo también, Omar Fayad, entre otros, y todos reconocimos que es importante considerar simultáneamente para aquellos estados que dependen de la industria turística en forma mayoritaria, ejemplos destacados: Quintana Roo, Baja California Sur, considerar ese aspecto, esa dependencia económica tan importante a la industria turística con respecto a la epidemia, cómo está evolucionando la epidemia y cuál es la capacidad de respuesta frente a esa epidemia. Identificamos y resolvimos de común acuerdo que una vez que tengamos la calificación de esta semana para el semáforo, que estará próxima a salir en las siguientes horas, vamos a tomar nuevamente la conversación y evaluar qué modalidades podríamos considerar para que en aquellos estados que se están aproximando a reducir su riesgo epidémico, varios de ellos ya lo están logrando, podamos tener una siempre muy ordenada, programada y organizada apertura de ciertos componentes de la industria turística. Ahora bien, la industria turística es extremadamente amplia y tiene 4 características muy notorias, muy constitutivas de la industria turística que la hacen distinta respecto al riesgo epidémico de otros sectores económicos. Lo primero es una desagregación geográfica muy importante. Está dispersa la industria turística. ¿Por qué razón? Porque los clientes, los proveedores provienen de múltiples puntos de la República o del extranjero. Lo segundo es que característicamente la industria turística es multicomponente. ¿Qué es la industria turística? Son hoteles, son restaurantes, son transportes, tanto aéreos como terrestres, como marítimos, son cruceros, son catamaranes, son parques recreativos, son visitas guiadas. Es un universo muy amplio.
Tercero, siempre hay que considerar, esto no es exclusivo de la industria turística, lo mencionábamos esta mañana, que en un componente económico hay al menos 3 grupos humanos: los proveedores del servicio, los consumidores del servicio y los que proveen a los proveedores del servicio. Si uno abre un segmento, abre 3 cosas al mismo tiempo. Y en todo momento estamos evaluando la cantidad de personas que se sumarían al espacio público. Y rápidamente, en el caso de la industria turística, se puede sumar demasiada gente. Y esto no tenemos nada en contra de ninguna persona ni grupos, pero desde luego en términos del riesgo epidémico es muy importante. Y una cuarta categoría o característica del sector turístico es que por definición es un espacio de relajamiento. Entonces, cuando uno piensa en protocolos de seguridad sanitaria, pues uno puede tener mucha conciencia respecto al proveedor de los servicios, pero respecto al consumidor de los servicios, pues no. Una vez que se está con el traje de baño y uno quiere tomar el sol o quiere uno hacer una excursión o cualquier evento o cultural o recreativo, se pierde la noción de que hay que cuidar la sana distancia, la higiene de manos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un reto importante. Todo esto lo conversamos ahí. Por cierto, participó también el Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Zoe Robledo. Todo esto fue a distancia, fue por videoconferencia. El maestro Zoe Robledo estuvo solamente unos minutos y dejó encomendada su representación al titular de Prestaciones Económicas y Sociales. Y lo que vamos a hacer en los siguientes días es, con los protocolos de seguridad sanitaria que ya definimos para las 3 industrias neoesenciales, más un trabajo de varias etapas que hemos venido haciendo desde la Secretaría de Salud conjuntamente con la Secretaría de Turismo, donde tenemos varios lineamientos, los vamos a ir poniendo en práctica para garantizar que cualquier apertura sea muy calculada, muy ordenada y en el tiempo apropiado. Efectivamente, y con esto termino, no se puede abrir en semáforo rojo de manera generalizada. Pero confiamos en la buena conciencia y sentido de responsabilidad que tienen las y los titulares del Poder Ejecutivo Estatal y creo que vamos a ir en buen camino.